la evolución de la idea moderna de evolución y las causas y consecuencias de su decadencia. ¿Ya estamos listos? ¿Todo bien? Bueno, vamos. Buenas tardes, ¿qué tal? Para los que están conectados en la transmisión inicial de esta primera sesión, en realidad introductoria, y pues buenas noches, buenos días, buenas madrugadas para quienes vean la grabación en diferido. La intención, digamos, de este curso tiene un nombre largo, digamos, se llama la evolución de la idea moderna de evolución y las causas y consecuencias de su decadencia. Pero, digamos, tiene un nickname que haría más fácil, digamos, recordarlo, que es evolución, extinción, ¿no? Básicamente aborda la relación entre estos dos conceptos, su interacción hasta cierto punto en los últimos 500 años de deriva conceptual, ¿sí? Vamos a partir normalmente desde el siglo XVII hasta la actualidad. Entonces, voy a llamarle sesiones a estas reuniones porque no me gusta el término de clase, digamos, para designar, digamos, estas reuniones más o menos didácticas, ¿no? Es una investigación y es un curso al que le he dedicado mucho tiempo, varios meses del año pasado, y creo que se va a notar. Sin embargo, voy a hacerlo de la manera más sintética posible, más simple, ¿no? Para no extenderme, ¿no?, en demasiados contextos e historias complejas. Digamos que una buena parte ha sido una motivación a partir de textos que yo estaba escribiendo puntualmente sobre artistas. Por eso le hago un agradecimiento allí a Alicia Barney y a Adrián Gaitán. Creo que fueron como detonantes, ¿no?, iniciales de una cosa que me llevó a saltar de alguna manera de una rama a otra, ¿no?, para tener como una especie de árbol mucho más complejo en relación a estos temas. Entonces, esta primera sesión es gratuita y tiene también la intención de ser una invitación a las personas que todavía no se han inscrito a inscribirse a las siguientes 3 sesiones, ¿no? Por eso mismo va a ser también una sesión introductoria. Voy a hablar más bien de los contenidos de las siguientes sesiones, para más o menos perfilarnos en el tema, ¿no? A mí me gustaría entonces empezar por el final. Un poco como en la última película de Luis Ospina, ¿no? Todo comenzó por el fin, del 2015, ¿no? Tenemos por supuesto aquí esta imagen, ¿no?, que es una imagen cliché, aterradora, ¿no?, sobre el mundo en ebullición, por decir así, ¿no? La idea de esto es que sin duda, ¿no?, la más grande obsesión de la humanidad ha sido la muerte, vamos a decir, ¿no? Y llevados en cierto modo por ella, también el fin del mundo, como una ampliación, digamos, de esta obsesión. Hay una extraña simbiosis, yo diría, entre muerte y religión. Es decir, son como el huevo y la gallina, más o menos, porque no se sabe quién produjo a quién primero. Si la conciencia de la muerte forzó la presencia de la religión, esa es una posibilidad, ¿no?, ya que la religión explicaba esa tragedia y le daba sentido. O la otra posibilidad es si es más bien la religión la que desencadenó la muerte como evento trágico, o conceptualizó la muerte como un evento trágico. El tiempo cíclico, vamos a ver, le va a restar un poco a esa idea de tragedia de la muerte. Hay una frase que me interesa mucho, que cito en algunas ocasiones, latina, que dice primus in orbe Deus fecit timor. Es de Publio Papinio Estacio, ¿no?, en un texto que se llama La Tebaida, no importa, el año 90 de nuestra era. Pero lo que significa este texto en latín es: lo primero que puso dioses en la tierra fue el temor, ¿no?
dando cuenta, digamos, que es el miedo, ¿no?, el que de alguna manera tiene el acto creador de Dios, ¿no?, desde la humanidad. Digamos, uno de los conceptos que me parece aquí importante como señalar o subrayar es que los métodos de la ciencia moderna, que vamos a verlos, digamos, en proceso de formación durante el curso, o incluso en siglos más recientes, ¿no?, cuando se encontraban por establecerse, las creencias sobre el origen de la vida, así como la de su final, en ese momento habían sido un territorio dominado y suministrado prácticamente de manera exclusiva por las religiones. O sea, nadie se atrevía a hablar, digamos, del inicio de la vida en la Tierra, el inicio del planeta o del fin del planeta, si no fuera un sacerdote, ¿no?, un religioso, una autoridad. Y obsesivamente, las que tienen teleologías de tiempos lineales, como la judeocristiana, ¿no?, donde no hay un tiempo cíclico, y lo que se tiene es un futuro, ¿no?, de destrucción, ¿no?, en algún momento, con el cual, digamos, se ejerce, se puede decir, la advertencia o la amenaza, ¿no?, hacia la vida individual y colectiva. Y en cierta medida también lo ha hecho, si no lo ha hecho la religión, lo ha hecho la filosofía. Y me refiero a la filosofía clásica, en su vertiente clásica, ya que esta de alguna manera tiende a ser especulativa por un lado y por otro lado también empírica. Quiere decir, digamos, siendo estas dos fuerzas, digamos, que han hablado sobre el origen y el fin del mundo en ciertas ocasiones, van a ser como que cosas que van a verse frecuentemente en diferentes culturas del mundo conocido a lo largo y ancho de la historia de nuestra especie. Pero, ¿qué ocurre en los últimos 500 años? En los últimos 500 años lo que va a ser expropiado, digamos, a la filosofía especulativa y a la religión va a ser precisamente eso, ¿no? Así también se le va a expropiar ese tema a las supersticiones, ¿no?, para confirmarse cada vez con mayor claridad en el campo de emergencia de lo que llamamos hoy ciencia. O sea, digamos que es la ciencia la que ahora tiene una mayor autoridad para hablar del origen de los tiempos y del fin de los tiempos, ¿no?, que las religiones y que las filosofías especulativas. Y esto va a ocurrir en los últimos 500 años. Eso va a ser como la piedra de toque, no sé cómo decirlo, la base, el basamento fundamental de lo que llamamos nuestra civilización, ¿no?, en la que todavía estamos, de la que todavía no hemos salido, ¿sí? Y por supuesto esto no pretende, digamos, ser una defensa cerrada de la ciencia, ¿no? No estoy exponiendo esa característica con esa motivación, ¿no? Se trata entonces de teorías en la que no es ya necesario solamente creer, como era con la religión o la filosofía, o solamente pensar, digamos, ¿no?, sino que es importante demostrar lo que se afirma. O sea, lo que se vuelve y cobra mucho más importancia en los últimos 500 años es la prueba, el experimento, la comprobación, se puede decir, ¿no?, y casi siempre en un ámbito académico internacional de validación. Y no quiero discutir por ahora, tampoco en este momento, sino en las sesiones siguientes, este campo, y solo constatar su preeminencia actual. Esta imagen que les muestro aquí es una de las que tenemos más asociadas a la idea moderna de evolución, tomada desde el punto de vista especista humano, claro está. Pero este concepto también ha elaborado imágenes más idealizadas del futuro, ¿no? Le tengo aprecio a este artista chipriota, un clásico ya, ¿no?, criado en Australia, que es Stellark, ¿no?, que realiza como uno de los trabajos más conocidos, la propuesta denominada Third Hand, tercer brazo, a inicios de los 80, en una era que puede considerarse ya épica y lejana del arte, y como parte de un proyecto más amplio que él denomina cuerpo involuntario.
aquí aparece con su tercera mano escribiendo la palabra evolución, ¿no? Cada uno de los brazos, incluyendo el brazo mecánico, digamos, ¿no? Tiene 3 letras, ¿no? Y entre los 3 brazos, las 3 manos, pueden, digamos, aglutinar la palabra. Para continuar con estas proyecciones utópicas a escalas sociales y culturales, les muestro también, primero antes, voy a comentar también la obra en sí de Stellark, ¿no? La complejidad que tiene, por lo menos ese brazo mecánico, es que responde a los impulsos de su cuerpo, ¿no? Ahí está como el plano, digamos, de este cuerpo involuntario, ¿no? Está compuesto, digamos, de aluminio, acero inoxidable, acrílico, látex, electrodos, cables, baterías, sistemas de control. Y los movimientos de la mano están controlados, de la mano mecánica, por las señales eléctricas de los músculos, ¿no? En este sistema, ¿no? Músculos abdominales y las piernas en movimientos independientes, ¿no? Y simplemente las señales un poco arbitrarias son las que van moviendo la mano, ¿no? Que de alguna manera él puede llegar hasta cierto punto a controlar con el tiempo y con esos impulsos, ¿no? Preamplifican, ¿no? Rectifican y envían al sistema de conmutación estos impulsos. La mano se completó en 1980 en Yokohama, en Japón. Luego, entonces, ahora sí pasamos a esta parte. Continuando con este tipo de proyecciones utópicas, digamos, a escalas sociales y culturales, les muestro estas básicas recreaciones imaginarias de ciudades del futuro, ¿no? La ciencia ficción ha explotado muchísimo toda esta beta, digamos, utópica acerca de la prosperidad de un futuro tecnificado al extremo, ¿no? Cuando uso la palabra evolución, no quiero que se me malentienda y que se vaya uno a los clichés, digamos, ¿no? No se trata de defender la idea de superioridad e inferioridad de seres, ni de miradas progresistas y hasta desarrollistas del futuro de la vida, desde lo más simple a lo más complejo, bla, bla, y hacia una mejora o superioridad, digamos. Creo que esas lecturas terminaron, por el contrario, haciéndole mucho daño a la acepción original de este término, sino con su sentido fundamental u originario, digamos, no con sus macabros usos posteriores, ¿no? De los que hablaremos también, ¿no? Que es el de la transformación de la vida, de que la vida no es un fenómeno estable, digamos. Ese es como el sentido originario del término evolución, así de simple. No tiene originalmente nada que ver con ideas de estados primitivos y desarrollados, o de la idea aristotélica, digamos, de escalas o niveles de especies más o menos evolucionadas, con el ser humano, digamos, en la cereza del pastel, ¿no? El modo en que yo uso el término está íntimamente vinculado con su primera acepción, y esta es la de el carácter, se puede decir, en los inicios de la modernidad, que no tiene ni un tono ni especista ni discriminador, y se refiere directamente a ideas evolutivas que entonces se les llamaba transformismo. La idea base de que la vida se modifica, cambia, se altera, para bien o para mal. De lo que se trata este curso es de ver que las teorías evolutivas modernas tienen una obsesión. Ese es uno de los grandes problemas de Darwin. La obsesión es encontrar cuál es el mecanismo que rige esas transformaciones. Y van a tratar de entender de qué modo se producen en la naturaleza estos cambios o alteraciones, cuáles son sus principios o sus leyes, dirían algunos. El problema es que, en cierto aspecto, Charles Darwin pensaba que solamente tenía que haber un solo mecanismo, el que operara sobre todos. Y lo que hizo fue, de alguna manera, contribuyó a una invisibilización de otros mecanismos que se habían, digamos, postulado, proyectado, propuesto, ¿no? En hipótesis que son las que vamos a enfocarnos, ¿no? De alguna manera, la selección natural terminó colocándose como una roca que logró invisibilizar una serie de teorías previas, ¿no?
que no tuvieron, se puede decir, una notoriedad hasta mucho después, cuando otras teorías posteriores a la de Darwin empezaron a recuperar algunos aspectos de estas teorías previas. Pero bueno, estábamos en estas imágenes del futuro, digamos, ¿no? De las ciudades utópicas del futuro, aun cuando muchas de ellas pueden encontrarse en curso, ¿no? de producción, digamos, de fabricación, ¿no? O construcción, como quiera llamarse. Estas son todavía ficción, aun si están en curso. Y en contraste, lo que tenemos como realidad es más bien esto. En contraposición a esas proyecciones sobre el destino inminente de la humanidad o de nuestro lugar o zona habitable, tenemos un mundo que podemos medir y contemplar ahora mismo con mayor nitidez. La de la extinción de especies. Aquí lo que tenemos es la imagen de un rinoceronte blanco en un parque en Sudáfrica, Hluwe Itfolosi, si pronuncio bien. La fotografía está tomada por Brent Stirton en el 2017 y con esta imagen ganó el premio de Wildlife Photographer ese año. Es una especie en extinción prácticamente irremediable, ¿no? El rinoceronte blanco. Estas otras imágenes, por ejemplo, también, ¿no? Muy trágicas, ¿no? Nos hablan también de la amenaza de la caza furtiva como uno de los elementos, digamos, de la extinción de especies, no el único, lamentablemente. El último ejemplar macho de esta subespecie, digamos, murió en Kenia en el 2018. Aquí lo que voy a presentarles son una serie de cuadros, de proyecciones, ¿no? De el aumento de las especies en riesgo, en peligro de extinción, ¿no? En los últimos cientos de años, en los últimos 500 años, un poquito más. Vamos a ver, por ejemplo, en este cuadro de especies extinguidas, basado en la tasa histórica, dice de 0,1 a 2 extinciones por millón de especies por año, que el punto de partida, ¿no? Del crecimiento, del aumento radical de todas estas extinciones de anfibios, mamíferos, aves, reptiles, peces, contados aquí, es aproximadamente la mitad del milenio pasado. Esto es clarísimo, está enormemente vinculado con el tiempo en que dedico a hablar de estos conceptos del nacimiento y la transformación de estos conceptos de evolución y de extinción, y coincide también con digamos, la aparición de lo que llamamos la revolución industrial, la sociedad industrial, como quieran llamarlo. Este cuadro está realizado por una empresa, por una compañía, ¿no? Ahí está el nombre, ¿no? BAE Negocios, ¿no? Curiosamente. Pero la confirmación la tiene también la International Union for Conservation of Nature, que tiene que ver directamente con una entidad internacional que está abocada a registrar las extinciones, entre otras cosas. Entonces, la coincidencia es muy precisa, ¿no? A partir de 1500, todo el auge, el aumento exponencial, la curva totalmente vertical que tenemos aquí, ¿no? De lo que era una tasa normal, ¿no? Para ver todos los animales comprometidos en un proceso de extinción masiva creciente. Y para ser un poquito más precisos, digamos, acá tenemos una tabla de la misma institución, de la lista roja de especies amenazadas, esto es del 2021, ¿no? El cuadro de especies que está en riesgo: 40% de anfibios, coníferas 34, corales 33, tiburones y rayas 31, crustáceos seleccionados 27, mamíferos 25, aves 14%, ¿no? La fuente es la lista roja de especies amenazadas de la UICN, ¿no? Y esta otra, yo quiero hacer aquí una pequeña pausa para contar algo un poco personal, digamos, ¿no?
una elipsis que espero que sea bastante breve, ¿no? Este curso estaba pensado para compartirse el año pasado, en octubre. Lo que ocurrió fue que en ese momento, digamos, lo leí como una tragedia, me robaron el computador, ¿no? No quiero entrar en detalles, digamos, con el tema, ¿no? Pero quiero compartirles unas reflexiones posteriores que me reconciliaron de alguna manera con ese suceso, a pesar de que fue enormemente trágico y grave. Creo que esta investigación, en un modo muy extraño, me ayudó a sobreponerme a ese problema en gran medida. Porque una de las preguntas que me hago constantemente no es tanto hundirme en el drama o la tragedia de la pérdida, para empezar, ¿no? No es difícil darse cuenta que cuando hablamos de un evento de extinción masiva, hablamos de una enorme, una descomunal pérdida. No de una, ni de cientos, sino de decenas de miles de especies. Con lo que un computador parece una frivolidad pues absoluta, ¿no? Pero más precisamente porque estaba pensando también en los mecanismos orgánicos o biológicos que se ponen en funcionamiento en los eventos post-extinción. Las mutaciones, la deriva génica, los eventos estocásticos, no voy a hacer detalle en estos términos porque vamos a hablar de ellos en otras sesiones del curso. Pero imagínense cuántos seres que reciclan la vida contribuyen enormemente a descomponer la materia orgánica inerte para generar nuevos ecosistemas. Los hongos saprobios, los extremófilos, las bacterias, etc. Pero tranquilos, que de esto también vamos a hablar extensamente en la cuarta sesión. Lo que aprendí también es otra cosa, que yo creo que tiene que ver con una metáfora que yo relaciono con la biblioteca, ¿no? Cuando pierdes una gran cantidad de información, es como perder una biblioteca. Entonces, cuando pierdes una biblioteca, tú tienes como dos posibilidades. Uno, cuando ya la perdiste y te dicen cuáles son los 10 libros que más quieres de regreso, tú inmediatamente haces la lista de 10 libros sin dudarlo, muy rápidamente, porque sabes exactamente lo que quieres y lo más importante, lo que es más útil para ti en ese momento en el que te encuentras, ¿no? En una crisis. Pero si te avisan que la biblioteca se te va a perder en una semana y que escojas esos 10 libros, no los vas a escoger nunca. Siempre vas a estar alternando en que no, mejor este otro, o este otro, no quiero perder esto, creo que mejor es esto, no sé cuál decidir, no sé cuál pensar, etc. Y al final de cuentas puedes perderlos todos, ¿no? En esa decisión, ¿no? Que no llegas a tomar. Creo que el hecho de haber perdido información sobre este curso y haberla recuperado me ha hecho como que aterrizar mucho más directamente a la síntesis de cada uno de los objetivos, ¿no? Propuestos en las sesiones, que eran en un principio o estaban en el computador robado mucho más dispersas. Lo que pienso es que las circunstancias terminaron, digamos, orientándome o motivándome mejor a poder, digamos, hacer una síntesis mucho más precisa de cada uno de los contenidos de las sesiones y no, digamos, perderme en el modo disperso en que estaba tratando los periodos de tiempo, y eso creo que de alguna manera es mucho más reconfortante para mí esta versión del curso. Pues en eso creo que contribuyó también como un gran consejo, ¿no? Para animarme a reconstruirla a partir justamente de encontrar esos puntos, digamos, síntesis, ¿no? De cada parte de la investigación, mi amiga Sueli Rolnik, a la que también quiero agradecerle. Bueno, el tema o cuento, o sea, esa es la anécdota, pero el tema o cuento venía ¿por qué? Porque debido a eso, yo tomé imágenes de los pantallazos, digamos, de la misma entidad o institución, digamos, el último gráfico del 2022 en 2 oportunidades. Esta es un registro actualizado de las especies en peligro de extinción de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza el mes de mayo aproximadamente, cuando yo estaba organizando este PowerPoint
que se quedó en el computador robado. Aquí dice más de 40.000 especies están amenazadas de extinción. Pero cuando vuelvo a hacer el PowerPoint, por segunda vez, vuelvo a revisar la página hacia el mes de diciembre. Y los 40.000 especies se convirtieron en 42.100. O sea, aumentaron 2.100 especies más amenazadas de extinción. La comparación entre los dos cuadros es monstruosa, la verdad. O sea, lo que estoy diciendo básicamente es que en el lapso de 6 meses, un poco más, un poco menos, aumentaron más de 2.000 especies. Lo que no aumentó fue el porcentaje, que vemos en 28% tanto en la versión del mayo como en la versión de diciembre. Porque pues para, digamos, la cantidad de vida que hay en el planeta, 2.100 especies aparentemente no es nada. Pero eso no es cierto. La cifra de 28% no se mueve, pero el ritmo de degradación lo estamos viendo en otros ítems. Por ejemplo, miren los arrecifes de coral que pasaron de 33 a 36%. Miren, por ejemplo, las CICADs, ¿no? Que pasaron de 63, las CICADes, ¿no? A 69%, ¿no? Vemos también el tema de los mamíferos que pasaron de 26 a 27. Pues lo que yo supongo es que estos porcentajes creciendo a este ritmo van a hacer que esos 28% pase a 30% en pocos años y que se produzca de alguna manera un efecto dominó, ¿no? Una sucesión, se puede decir, geométrica de esto, que de alguna manera lleve a que en unas pocas décadas quizás cerca del 50 o más del 50% de las especies del planeta se vean amenazadas. Sabemos que, por ejemplo, los corales producen ese efecto dominó. ¿Por qué? Porque involucran la vida de muchísimos peces, del 80% de la vida en el mar. Pero bueno, después de esas noticias, ¿no?, en las que estamos, ¿no?, metidos también como especie dentro de un proceso de sexta extinción masiva sobre el planeta, tenemos también unas noticias súper preocupantes como estas, ¿no? Es un artículo a partir de un estudio publicado en la revista Science ese mismo año, con datos de un parque nacional en Mozambique. El titular de la BBC dice: ¿por qué algunos elefantes en África están naciendo sin colmillos? Y dentro del artículo hay una parte en donde hay un subtítulo que dice selección natural en tiempo real. Cada vez más elefantes están naciendo sin colmillos en el Parque Nacional Gorongosa se llama. El marfil, por supuesto, el marfil de sus colmillos sirvió durante una década y media para financiar la guerra civil para ambos bandos, llevando la especie al borde de la extinción, 90% de la población diezmada. Los expertos que realizaron el estudio empezaron a notarlo desde el 92, cuando el conflicto llegaba a su fin, pero la caza furtiva todavía no. Se trata de un gen perjudicial mayoritario, digamos, en los machos asesinados por sus colmillos, pero escaso en las hembras, que sus colmillos los redujeron hasta hacerlos recesivos, digamos. El gen desaparece prácticamente. Luego de la merma de la guerra, esa tendencia puede tener consecuencias en la especie. Eso es lo que advierten, digamos, los investigadores, ¿no? Parece como si en determinadas condiciones de estrés el cuerpo pudiera advertirle a sus propios embriones sobre la necesidad de desactivar ciertos genes. Eso tiene que ver directamente con epigenética. Lo vamos a ver en algún momento en las sesiones. Y lo que hacen es eliminar la expresión de características por las que están siendo aniquilados para que éstas no se manifiesten o se reduzcan al máximo. Estamos forzando mutaciones, no solo en seres microscópicos como virus, bacterias, que mutan rápido, sino en animales pluricelulares tan grandes como un elefante. Y lo estamos haciendo en tiempo récord. Evidentemente, los cambios en las entidades biológicas no se han sucedido sin cambios en el territorio o en los ecosistemas. Hablando a escalas temporales muy grandes, digamos, pensemos en la fragmentación
del supercontinente a partir del cual se formaron los varios continentes que la Tierra tiene ahora, ¿no? Pangea. De este supercontinente hemos escuchado hablar muchas veces, estoy seguro. Ahí podemos reconocer, digamos, lo que es América del Norte, América del Sur, África, Eurasia, Antártida, Australia, la India, ¿no? Y es, digamos, el conocimiento que tenemos de este supercontinente es a partir de una teoría publicada en el 1912 por Benneker. Vamos a ver de él en un momento. Y él es el que acuña el término de Pangea, probablemente. Tenemos este supercontinente hace 335 millones de años. Miremos entonces primero qué pasó después, ¿no? Porque eso me interesa mucho. Aquí tenemos esta teoría de la deriva continental. Ese supercontinente se formó poco antes de la más drástica extinción masiva de la que se tiene registro, la extinción del Pérmico, ocurrida hace 250 millones de años. De algunos de los sobrevivientes de esta mega extinción evolucionan los primeros mamíferos, por ejemplo. Pangea se partió en otros dos supercontinentes, vemos en la segunda parte, digamos, de este gráfico, que se llamaron Laurasia y Gondwana, los llamamos en todo caso. Y esto es el Triásico, ¿no? El Triásico es la era de los dinosaurios. Vamos a ver, lo que viene después, la siguiente fragmentación de estos dos supercontinentes, es el periodo Jurásico. Y lo siguiente, cuando ya están las masas continentales actuales dispersándose, es el Cretácico, en donde ocurrió la extinción masiva del Cretácico, la que no acabó con todos, pero con casi todos los dinosaurios. Quedaron las aves. Y la siguiente es, pues, la actualidad, vamos a decir. A lo que voy es que toda esta geotransformación en movimiento, digamos, es impresionante porque ocurre con vida en el planeta, ¿no? Y la pregunta es si Pangea tenía, como hemos visto en la viñeta anterior, 335 millones de años, cuando el planeta tiene 4.500. ¿Qué había antes? Ahora lo vamos a ver. Primero vamos a darle el mérito, ¿no?, a Alfred Benneker, ¿no?, que es el que de alguna manera traza el concepto, de alguna manera, un meteorólogo y geofísico alemán que traza el concepto de la deriva continental, ¿no? Ahora, por supuesto, tenemos como un mayor conocimiento de las dinámicas del manto terrestre, ¿no? No fue probablemente el primero que lo propuso, pero fue el primero en unir o reunir evidencias de que eso estaba pasando, ¿no? Y la idea fue ampliada con evidencias de la expansión del fondo oceánico, ¿no?, y en textos posteriores, en ediciones posteriores de su libro, ¿no? Y luego con la teoría de la tectónica de placas, ¿no?, que presenta, pues, por ejemplo, Dan Mackenzie en los años 60, entre otros autores. Ahí lo que tenemos es el ejemplar de este libro, ¿no?, que se llama, en alemán, Die Entstehung der Kontinente und Ozeane, y es más o menos como el origen de los continentes y los océanos, ¿no?, si voy bien. Sí, establece la teoría de la deriva continental, que fue desarrollada en ediciones posteriores, 10 años después, ¿no?, mejorada cada vez más en evolución. Pero antes del año 300 y pico millones, en donde Pangea existía, Pangea no fue el primer supercontinente del planeta. Me llamó la atención saber eso, porque el planeta tenía 4.500 y Pangea tenía 330 y tantos. Entonces, investigando en el tema, doy con todas las otras tierras, con todos los otros supercontinentes previos a Pangea, ¿no?, que ha tenido el planeta. Cuando Pangea había seres vivos en el planeta, pero cuando los primeros supercontinentes existían, en muchos casos, en algunos casos, probablemente no habían seres vivos o habían bacterias. Entonces tenemos aquí este supercontinente que se llama Valvará, que es uno de los primeros,
uno de los cratones más antiguos. ¿Qué es un cratón? La Tierra se formó hace 4.567 millones de años. El supercontinente Valbará se formó entre los 3.800 y 3.600 millones. Las únicas áreas con restos de león arcaico, digamos, donde la vida empieza, digamos, hace 3.770 millones. Y se sabe que estos cratones, así se le llama, por estudios geocronológicos y paleomagnéticos, digamos, son los más antiguos del planeta. Están en África y en una parte de Australia. Pilbara y Cap Vall. Un cratón, ¿qué es? Es una masa continental que tiene tal grado de rigidez que no sufre fragmentaciones o deformaciones y hace parte de las rocas más arcaicas del planeta. Eso es un cratón. El cratón Pilbara se ha encontrado estomatolitos, ¿ok? Entonces, posiblemente generados por cianobacterias, los fósiles más antiguos que dan cuenta de la vida, según investigaciones del 2006. Interesante que sean tan recientes, investigaciones tan antiguas, o que hablan de periodos tan antiguos. Pero sí es. Pero ya que este es el cratón más antiguo, digamos, vamos a ver un poco la secuencia de grandes supercontinentes que han ocurrido antes, se han formado antes de Pangea. Está, por ejemplo, Ur, está Kenorland, está Nena hace 1.800 billones de años, Columbia, Nuna, Atlántica, hace 2 billones de años, Rodinia, Panotia, Euroamérica, ahí se ve un poco la forma tanto de Europa como de América, ¿no?, juntándose, ¿no? Y aquí está la lista, digamos, con las fechas de cada uno de estos: Valbara, Ur, Kenorland, Nena, Columbia, Atlántica, Rodinia, Panotia, Euroamérica y Pangea, ¿no? Desde los 3.800 millones de años hasta los 300 millones de años más reciente, digamos. Pangea es la más joven de los supercontinentes existentes. La fuente aquí es Wikipedia. O sea, digamos, todos los supercontinentes que han habido y se han formado dan como la impresión de que el planeta fuera algo así como una especie de olla con una mazamorra que va hirviendo, ¿no? Y que va juntando partes, hundiéndose en el medio, separándose, hirviendo, ¿no? Como si fuera un ser vivo y en movimiento permanente, a una de esas escalas temporales que para nosotros son pues absurdas, o nosotros seremos absurdos para ellas. ¿No? Gran pregunta. Y esto tiene que ver justamente con la forma en que se agita, digamos, el planeta. La forma en que el planeta, digamos, parece estar en actividad permanente, ¿no? La tectónica de placas. Aquí tenemos un mapa global de las zonas de subducción actuales, con las losas subducidas, contorneadas por profundidad, ¿no? Las partes en las que el continente empieza a moverse, a hundirse, a subsumirse, ¿no? Tienen que ver también, por supuesto, con el anillo de fuego, ¿no? Las zonas sísmicas más fuertes también. La intrusión magmática es otra cosa, ¿no? Cómo el magma aparece y sale hacia la superficie por diferentes poros, digamos, los volcanes, ¿no? O cómo se acumula en ciertas zonas también. Ahí están los tipos de intrusiones, ¿no? El de la cámara, la letra A, magmática, ¿no? Que puede ser un futuro batolito, el dique, el alcohólico, etc. Simplemente, no solamente la Tierra moviéndose hacia adentro, sino también el magma que intenta salir. Y eso es un movimiento súper dinámico en realidad, si uno acelera, digamos, el tiempo para verlo, ¿no? En cámara rápida, por decir así, ¿no? Y esto genera justamente estas teorías más o menos recientes, hiper recientes, septiembre de 2022, que hablan de que dentro de 200 o 300 millones de años el océano Pacífico se va a cerrar y los continentes del mundo se van a unir otra vez en un vasto desierto, ¿no? En su corazón, y le han puesto ya nombre a ese continente, supercontinente que todavía no existe, y se llama Amasya, ¿no? Amasiados vamos a estar. Por supuesto, en 300 millones de años ninguno de nosotros específicamente, ¿no? Y no sabemos si la especie humana en ese momento. Pero bueno,
Son estudios recientes, es un estudio dirigido por el doctor Juan Zhuang, ¿no? Y yo, hasta donde yo recuerdo, está publicado en el National Science Review, ¿no? Y las pruebas básicamente son, esto es con emulación, se puede decir, de computadores, ¿no? Quiere decir que el anillo de fuego se reduce, pierde 15 centímetros el Océano Pacífico cada año, ¿no? Y simplemente acelerando, ¿no? Con una simulación de un superordenador, las placas tectónicas y los movimientos que se han registrado hasta ahora, lo que tenemos es eso, en unos 280 millones de años, al Amasya. Pero les voy a mostrar también este video que es parte de un documental de la BBC. Este es un documental del 2011 que se titula Where Did the Moon Come From? ¿De dónde viene la luna? ¿No? Y les voy a mostrar esta imagen que es básicamente la teoría sobre la aparición de la luna. Another planet, the size of Mars, drifted into the path of Earth. It was on a collision course. The impact sent a mass of liquid rock into orbit. This debris coalesced into a ball, and the moon was formed, just 14,000 miles away from the early Earth. This was the closest point it could have been. Imagine the scene, the first moonrise over the early Earth. Our world was no longer alone. It had a huge, powerful neighbor. Entonces ahí está esta bonita imagen, ¿no? Que es la luna, ¿no? Apenas unas decenas de miles de millones de años después de la formación de la Tierra, o sea, lo que narra justamente estas imágenes, un planeta errante, es la teoría que se entiende ahora, se calcula más o menos el tamaño de Marte, impacta brutalmente con este otro que se encontraba en proceso de aglomeración sedimentaria, o sea, en nacimiento. Por eso mismo lo supongo más blandito, ¿no? Si hubiera existido vida, entonces lo más probable es que esa habría sido la única extinción que se hubiera dado al 100%. Pero al parecer no existía entonces trazas de vida en esta extraña roca, aún. Esta colisión logró partir ambos cuerpos celestes y conformar con elementos de uno y otro lado un planeta que llamamos nuestro y su satélite, la Luna, al inicio bastante más cerca de lo que se encuentra ahora y también, por supuesto, en proceso de alejarse cada vez más. Este fue un evento de dimensiones descomunales sin catástrofe que lamentar, podremos decir, porque no había vida. Y acaso, al contrario, hoy sabemos que la gravedad de la Luna se deja sentir sobre la Tierra y es ella la que provoca las mareas. Frena la rotación terrestre, alargando la duración de los días y ayuda a mantener el eje de rotación de sus giros, o sea, estabiliza el clima, hace de este y otros efectos, digamos, los poderosos influjos poéticos, además, que tuvieron un impacto en la transformación emocional y física de la vida que ha sido alojada aquí. O sea, lo que quiero decir es que a veces una tragedia puede ser el inicio de un prodigio, más adelante. Lo importante, me parece, es tener la posibilidad de que al menos alguien pueda sobrevivir a esa tragedia para ver el prodigio. Y creo que en eso estamos. Pero hablemos mejor, por ejemplo, de otras tragedias planetarias de menor escala que tenemos más próximas. Solo en las últimas 2 décadas, el cambio climático y la crisis ecosistémica, de la que sin embargo sabemos hace poco más de 50 años, ha pasado a ser uno de los finales o colapsos del planeta favoritos en la mirada de la industria comercial cinematográfica de Hollywood.
O sea, si uno mira, digamos, películas normalmente de ciencia ficción como yo, se va a dar cuenta de que este cambio climático presente, actual, en curso, ¿no?, empieza a ser, digamos, el protagonista principal del fin del mundo, ¿no?, en varias películas, desplazando rápidamente, digamos, a lo que había sido antes, pues, la invasión alienígena, el holocausto nuclear, ¿no?, a veces con intromisión de inteligencia artificial o avanzada robótica, ¿no?, de por medio, la colisión de un asteroide, ¿no?, que varias películas sobre eso también, y cómo no, pues la pandemia, ¿no?, de una enfermedad inexplicable por contagio, ¿no?, y pues por supuesto el énfasis va en la propagación de zombies, ¿no? Estos cuatro, digamos, que eran los favoritos de Hollywood, han sido, digamos, ya derribados, creo yo, en las últimas películas, en muchas de las películas más recientes por el cambio climático. Pero también existen, además de estas cosas de ficción, historias reales sobre el fin del mundo, ¿no? Y sobre los desaciertos, o más bien los desacertados pronósticos que se han registrado para el mismo, ¿no?, hasta ahora, ¿no? Y yo he escogido solo 2 ejemplos aquí para comentarles. Primero les voy a hablar de Johannes Stoffler, en 1452 a 1531, digamos, su vida. La pregunta es, ¿quién es este, no? Stoffler era un astrónomo y astrólogo. En esa época no había mucha diferencia entre las dos cosas, no había ninguna en realidad. Respetado profesor de la Universidad de Tubinga, autor de varios textos útiles en la navegación, incluyendo uno sobre fabricación y uso del astrolabio, digamos, este artefacto, digamos, para la ubicación de una estrella en relación al horizonte y su altitud, digamos, ¿no?, en la distancia. Ajustó también el calendario gregoriano que hasta ahora usamos para medir el tiempo y tenía una extraordinaria reputación continental, digamos, ¿no? De hecho, acá les tengo una imagen que es la imagen del globo celeste que él fabrica en 1493 para el obispo de Constanza, Germanicio, creo que es Constanza. Normalmente creo que está ahorita en el Museo Nacional de Nuremberg, si no me equivoco, en Stuttgart. Puede ser que me equivoque. Pero bueno, Stoffler, este personaje, anunció en 1499 que el fin del mundo ocurriría el 19 de febrero de 1524. Lo que observó, digamos, como buen astrónomo y astrólogo, es una alineación entre todos los planetas conocidos en ese momento. O sea, está Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Mercurio y el Sol, ¿sí? Estaban todos ellos alineados sobre la constelación de Piscis, e interpretó ese signo, el signo de Piscis, como mensaje de un diluvio universal, semejante al narrado en la Biblia, que acabaría con toda la vida en el planeta, ¿no? Se distribuyeron, por supuesto, panfletos que circularon por Europa sobre esta predicción, ¿no? Y lo interesante aquí es que un conde alemán denominado von Ingelheim encargó la construcción de un arca de 3 cubiertas que echó al Rin en previsión de la catástrofe, y pues años después, porque él predijo a fines del 1400, del siglo XV, ¿no? Entonces habían 24 años de diferencia, y cuando llegó ese día, ¿no?, empezó una lluvia y la muchedumbre pues entró en pánico, ¿no? El conde von Ingelheim no pudo contener a la gente cuando ésta intentaba entrar desesperada y desorganizadamente a la nave, y fue golpeado y apedreado. La lluvia, digamos, nunca arreció, el cielo escampó, ¿no?, pero el conde se muere pocas horas después a causa de las heridas producidas por las piedras que le arrojaron encima. Entonces, sí fue el fin del mundo para él. Lo que es casi genial de este registro, de esta historia, ¿no?, de carácter anecdótico, podemos decir ahora, es algo verdaderamente como aleccionador, ¿no?, o que podemos aprender de eso. ¿Dónde ponemos el límite a lo que será destruido de lo que será preservado? O sea, uno mismo, sus amigos,
sus patrocinadores, sus socios comerciales, ¿no? Y los demás, digamos, ¿no? Lanzados a la muerte, vamos a decir, ¿no? Que esa es la mente de mucha gente y aparece también como elementos dramáticos, ¿no? En las películas. La extinción seguramente no tomará en cuenta las fronteras delimitadas por los estados-nación. Para un fenómeno global de esa magnitud no hay un búnker que pueda definirse con esa seguridad, y es más probable que distintos grados de naufragio nos afecten a todos. A mí lo que me parece interesante es que no existen, no los he encontrado, no sé si existen, registros de los planos de esa arca que construyó este conde alemán. Hubiera sido interesantísimo saber cómo estaba organizada por dentro, qué cosas tenía de almacenamiento, unas curiosidades, digamos, de arquitectura, de navegación que me llaman mucho la atención, ¿no? Pero de las que no he encontrado absolutamente ningún dato, ¿no? Pero volviendo a esa historia, ¿no? La menoscabada reputación de Stoffler, digamos, quien anunció el fin del mundo y no tuvo razón, él estaba vivo, no impide que años después vuelva a hacer lo mismo, vuelva a anunciar otra fecha, ¿no? Se pospuso, ¿no? El fin del mundo, y la vuelve a anunciar como un diluvio otra vez, como la misma tragedia global, ¿no? Pero esta vez el que muere antes, digamos, de que ocurra, de que llegue esa fecha, la que no pasó nada, muere por la peste antes de ver su segundo desacierto. Actualmente existe un cráter, por la importancia que tiene como astrónomo y por otras cosas que no tienen que ver con esta predicción desacertada, 2 veces desacertada. Se le dio el nombre de un cráter a la Luna, ¿no? En su honor, ¿no? El cráter Stoffler, acá lo vemos fotografiado por la misión Luna Reconnaissance, ¿no? De 2009. Pero bueno, otro fin del mundo, mi segundo fin del mundo favorito, ¿no? Es la Estela C, Quirgua, Guatemala, y el Monumento 6 de Tortuguero en Tabasco, México, ¿no? Que tenemos aquí a la derecha, ¿no? Lo que es esto es el calendario maya de cuenta larga, ¿no? Aunque no es solo maya, sino de otras culturas mesoamericanas, o Piedra del Sol, digamos, también la Piedra del Sol azteca toma mucho de este calendario, ¿no? Acá tenemos un texto del Popol Vuh, ¿no? El libro del Consejo, traducido por Francisco Jiménez, que tiene que ver también con esta interpretación. Aquí está la Piedra del Sol azteca. Para resumir, el calendario de cuenta maya es el inicio del origen del planeta Venus, así lo tienen ellos, uno de sus calendarios, y esto guarda relación con el llamado Códice de Dresde, ¿no? De la biblioteca, ¿no? En Dresde, en Alemania, en donde se encuentra, digamos, varios de estos dibujos, estos gráficos mexicanos que deberían estar allá. Este calendario, digamos, el tiempo se divide en fases temporales llamadas Baktun, y el último, el número 13 de los Baktunes, terminaría en el solsticio de diciembre del 2012, 21 o 22 de diciembre, para el hemisferio norte, digamos, solsticio, y para los mayas, pues, que están en el hemisferio norte es solsticio, pero para nosotros era equinoccio, el hemisferio sur. Los aztecas tienen una herencia directa de los calendarios mayas, por eso también está vinculado. La Piedra del Sol junto a Venustiano Carranza, que tiene que ver con la Revolución Mexicana, en 1917. Bueno, acá hay 2 autores, Zacharías Sitchin y José Argüelles, que son, digamos, los que están vinculados al movimiento New Age, y en los años 60, digamos, y tienen que ver con este inicio de la nueva era, el planeta Nibiru, la colisión electromagnética de nuestro planeta con el planeta Nibiru, y el otro que tiene un libro que se llama El Factor Maya del 2005, pues quiere restablecer una suerte de ley del tiempo, ¿no? Que tiene que ver con el tiempo maya. No son expertos, el primero hasta usa documentos falsos, ¿no? O inhallables, ¿no? Vamos a decir inventados, ¿no? Pseudocientíficos. Y hay otro autor que sí es serio, que tiene que ver directamente con esta predicción maya sobre el fin del mundo, porque el calendario maya termina pues en diciembre del 2012 supuestamente, y lo interpretaron de esa forma. Aquí, en 1966, el escritor religioso Michael DeCoe afirmó en su libro Los Maya, digamos, que existe
una indicación de que el Armagedón, lo cito literalmente, sorprenderá a las gentes degeneradas de este mundo y a toda la creación en el último día del presente 13º Pactum. Así nuestro universo actual será aniquilado cuando el gran ciclo de cuenta larga llegue a su final. Esto lo dice básicamente no por ser buen científico, que aparentemente sí era, sino por ser religioso, que también es un gran problema. Entonces, lo que es cierto es que este último es un investigador de verdad, no como los anteriores, ¿no? Pero el tema de la interpretación sobre el fin del mundo, en términos reales científicos, digamos, no es un exceso, digamos. Él señala lo que en su interpretación los mayas podían pensar, ¿no? No es una verdad, mucho menos una profecía. Hasta donde entiendo, los mayas tenían varios calendarios, además. O sea, había uno ritual para la agricultura, para los tiempos del alma, cuando está, digamos, el alma fuera del cuerpo, etc. De diferentes duraciones cada uno, ¿no? Y unos pocos o millones de años, diferencias también. Pero también una concepción del tiempo cíclico que hace, pues, imposible pensar en un fin del mundo, como lo piensa Occidente. Bueno, pues esta es una caricatura que hizo Dan Pirro, ¿no? Bizarro, ¿no? En 2012, la versión en inglés, la versión en castellano, ¿no? I only had enough room to go up to 2012. Entonces le dice, that's it'll freak somebody out someday. Solo tuve espacio hasta el año 2012, le dice, ¿no? El que estaba picando el calendario para el relieve, y el otro le dice, eso asustará a alguien algún día, ¿no? Es la burla sobre el tema del fin del mundo en el 2012, pero en tiempos más recientes, hace 2 años, este usuario de Twitter, Paolo Tagalogin, mandó este Twitter primero y luego otro, que agitaron, digamos, la plataforma de internet y también las noticias. Es un tailandés. Vamos a decir que este tweet lo que está escribiendo es una frase que dice: el calendario maya estaba equivocado y el mundo terminará la próxima semana, en junio 21. Advierte el teórico de la conspiración, dice. Y el siguiente tweet que explica un poco esto dice: pues siguiendo el calendario juniano, digamos juliano, estamos técnicamente en 2012. El número de días perdido en un año hace un cambio dentro del calendario gregoriano que es de 11 días. Dice allí, por 268 años usando el calendario gregoriano, o sea, de 1752 al 2020, son 268 veces 11 días, total 2.948 días, y 2.948 días entre 365 días por año, igual 8 años. Entonces hace el cálculo para decir básicamente que el fin del mundo está en una semana de distancia y en un momento en que el planeta está atravesando por una pandemia que cierra a todos y crea, digamos, cuarentenas, ¿no? Interminables, continuas, intermitentes, ¿no? El tema de la muerte estaba en la cabeza de medio mundo, ¿no? Y la estaban viendo de alguna manera también en sus familiares, en muchos casos. Pues esto fue una especie de pánico, ¿no? Masivo, ¿no? Se propagaron las noticias en varios medios, ¿no? Decían que el tuit además había sido censurado y su cuenta fue cerrada, ¿no? Pero al parecer la restablecieron porque fue temporalmente, ya que se pueden ver estos tweets, ¿no? En la plataforma, ¿no? Hasta ahora. Pero yo fui un poquito más allá buscándolo. Aquí está una noticia, por ejemplo, en La Vanguardia. Una nueva teoría afirma que el fin del mundo será el próximo 21 de junio, ¿no? Y esto estamos en 16, entonces era como, wow, ¿no? Y está este señor que causó el pánico, que tiene una cuenta también en LinkedIn. Es un tailandés, estudió en la Universidad de Tailandia, pero también en la de Tennessee, ¿no? Ha tenido vínculos con la ciencia, pero sobre todo con la estadística, ¿no? Y la programación. Por eso es que hizo ese cálculo también, yo creo, ¿no? Pero no es autor de ningún artículo científico indexado en ninguna revista, digamos, científico en stricto sensu no es, ¿no? Lo que sí me encontré curiosamente en su cuenta de LinkedIn es en sus expertices, este anuncio, ¿no? Que es un insurance advisor. Entonces de pronto pues
se puede decir que es un consejero de seguros. Me parece interesante que alguien que habla sobre el fin del mundo pretenda después venderte algún seguro, ¿no? para tener la seguridad de que tu familia, ¿no? Tus bienes están, ¿no? A buen recaudo, ¿no? Y que compres algún tipo de propuesta, ¿no? Que él tenga, ¿no? Para salvarte. Por lo menos, ¿no? Estar un poquito más tranquilos. Aquí lo interesante es que, al igual que Stoffer, digamos, el personaje que les hablé antes, la idea parece ser como que cada pronóstico o predicción del fin del mundo no muere fácilmente, ¿no? Se actualiza, tiene como resurrecciones inesperadas, ¿no? Como que toca 2 veces a la puerta, ¿no? Como que no quieren morir, básicamente. O sea, hay muchas predicciones, hay demasiadas, pero hay algunas pues que resucitan, y eso es sorprendente, ¿no? Es como si las predicciones apocalípticas nos dijeran que mientras el mundo exista yo también viviré, así con una terquedad, ¿no? E insistencia, ¿no? Por lo menos 2 veces, ¿eh? Posiblemente alguna de ellas más. Lo que a mí me interesa puntualmente es la relación entonces entre evolución y extinción, pasando, digamos, la anécdota, ¿no? De estas historias sobre el fin del mundo, dramáticas, ¿no? Absurdas. En casi todos los casos. Entonces, es esta relación entre 2 conceptos que tienen, digamos, de cientos de años de relación, de vínculo, ¿no? Y de trayecto y de trayectoria. Aquí lo que sale, por ejemplo, con la idea de evolución, normalmente, es este personaje, que lo tenemos aquí como clave. Charles Darwin, casi todos lo reconocemos cuando vemos una imagen de él. A los demás más bien vamos a tener como un poco más de dificultad en reconocerlos. No, espero que eso no ocurra después de este curso. Pero bueno, aquí tenemos 2 imágenes de Darwin. Una es la fotografía que le hace Ross Barrout en 1881, poco antes de su muerte. Y la otra es la caricatura famosa de John Tenniel, ¿no? Publicada en 1871, creo que es el año en que publica El origen del hombre, y por tanto se está burlando más de ese libro que del origen de las especies, y el ilustrador es el mismo que hace los gráficos para Alicia en el País de las Maravillas, para las 2 versiones de Lewis Carroll, ¿no? Por esas mismas fechas, más o menos. Pero en lugar de Darwin me gustaría centrarme en otra cosa. Por supuesto, Darwin es clave porque publica este libro sobre el origen de las especies en 1859. Para ser claves, digamos, con la influencia que tiene este libro en la ciencia, en la historia de la ciencia, es que se sabe que fue el 24 de noviembre de 1859 que publicó su libro, y según algunas crónicas es que se agotó rapidísimo y hubo una segunda edición después prácticamente idéntica. Y hubo muchísimas más en los años sucesivos. Hace 2 años ya, Christie's, la subastadora, digamos, la empresa subastadora Christie's, vendió un ejemplar de 1859 en $250,000. Pero no se sorprendan porque una carta manuscrita hace poquísimas semanas ha sido subastada, creo, me parece como en $700,000. Para ver también, no vamos a encontrar esos precios si hallamos uno de los libros de los autores de los que voy a hablar anteriores a Darwin. Pero les voy a mostrar un pequeño video, una animación, que me hace para mí ver mejor el papel de Darwin, ¿no? Dentro de esta historia. Yo creo que principalmente su papel, más que un aporte, que sí lo es, que sí lo fue, digamos, la selección natural como mecanismo evolutivo en su momento, desapareció rápidamente. La influencia del mecanismo evolutivo de la selección natural, sobre todo hablando de nuestra propia especie, no tanto las demás, no tanto muchas otras, pero sí la especie humana. Es absurdo pensar de que la selección natural juega un papel relevante en nuestra evolución en este momento, pero el papel que cumplió Darwin en 1859 fue de parteaguas. Lo que hizo
y por supuesto con la aceptación de su teoría en pocas décadas, ¿no? En décadas sucesivas, fue crear una brecha entre dos periodos de tiempo. Entonces tengo este video animación un poco para recrear eso. Behold his mighty hand! Sí, como si fuera pues Darwin, el actor en lugar de Charlton Heston aquí, abriendo, ¿no?, el Mar Rojo, ¿no?, y partiéndolo en dos. Entonces esta es un poco la imagen así de proeza, ¿no?, que de pronto tiene la presencia de Darwin en esta historia. Y lo que va a hacer realmente es partir las aguas, porque de un lado va a colocar, digamos, y en eso tiene un gran triunfo, al predarwinismo, ¿no?, y del otro lado va a colocar a todo lo que es el darwinismo, sus inmediatos seguidores, el antidarwinismo que también aparece y también él tiene que responder de alguna manera a varios de los detractores de su teoría en las siguientes ediciones de su libro, El origen de las especies. El neodarwinismo, que son los que van a tratar de alguna manera, a pesar de los descubrimientos que lo contradicen o que de alguna manera hacen más compleja el mecanismo evolutivo que le está proponiendo, como la mutación, descubrimientos del ADN, etc., van a tratar de actualizar sus teorías también o hacerlas, digamos, convivir con los nuevos conocimientos sobre evolución que se están empezando a establecer, y también un post-darwinismo, ¿no? Que es un darwinismo, se puede decir, como el darwinismo superado, por decir así, ¿no? Todo esto de un lado y del otro lado el predarwinismo. Vamos a hablar entonces más de estos dos momentos, el predarwinismo y todo esto otro que viene después, y menos de la brecha que él encarna. Por supuesto no solo, ¿no?, con Alfred Russel Wallace, y vamos a ver justamente la importancia que tiene Alfred Russel Wallace en la teoría de Darwin, ¿no?, en la tercera sesión. Pues entonces, la pregunta es aquí, ¿quiénes son los predarwinistas? ¿De quiénes estamos hablando? Yo, por supuesto, he hecho un resumen de varios de ellos, no son todos. Vamos a ver algunos, quizás algunos de estos incluso, vamos a hablar de todos ellos, pero también va a haber algunos más que voy a sumar a esto, pero no me entraron en la imagen. ¿De quiénes estamos hablando? Pues estamos hablando de estas personas. Estamos hablando de Nicolas Steno, estamos hablando de Benoît de Maillet, un diplomático francés. Nicolas Steno es danés, es médico, pero también iniciador, digamos, de lo que es la geología. Georges Leclerc, el conde de Buffon, naturalista por excelencia, ¿no? Tenemos a Paul-Henri Thierry de Holbach, o también conocido como el Barón de Holbach, todo un personaje, lo veremos ya en la primera sesión, en la segunda en realidad, la siguiente a esta. Thomas Malthus, que propiamente no es un naturalista, sino un sociólogo, uno de los primeros sociólogos, pero su teoría va a tener una enorme influencia en las dos versiones de la selección natural, la de Russell, tanto la de Russel Wallace como la de Darwin, Charles Darwin, para empezar. Mary Anning, importante personaje, digamos, redescubierto en las últimas décadas, ¿no? Ignorado por muchísimo tiempo, una de las primeras mujeres paleontólogas en la historia. Richard Owen, lo mismo, un paleontólogo connotado inglés, ¿no? Que es contemporáneo, pues, a estos dos también, a Jean-Baptiste Lamarck, clave. Muchas personas tienen en la cabeza de que es el primero que elabora una teoría de la evolución sistemática, de alguna manera. Yo voy a proponer que es Leclerc, y en realidad es Leclerc el que plantea una teoría evolutiva antes que Lamarck. Está Georges Cuvier, que es el iniciador de la paleontología propiamente dicha,
aunque diríamos que también contemporáneo, ¿no? A Owen, el inglés que está más arriba, ¿no? En este círculo. Y está también Etienne Geoffroy Saint-Hilaire, ¿no? Que va a tener una polémica muy interesante con Georges Cuvier. Entonces son todos estos personajes, ¿no? Que normalmente no están en nuestra cabeza, no están en nuestro mapa, digamos, ni de la ciencia, el que podamos tener por cultura general, normalmente, a menos que nos hayamos introducido un poco en estos temas. Estos son los pre-darwinistas. Y voy a hablar, por supuesto, también de la teoría de la selección natural, ¿no? Pero no le voy a dar un énfasis. Más bien voy a pasar rápido por esa teoría de la selección natural, a la cual se le ha dado mucho tiempo y mucho espacio en otros escenarios. Y voy a hablar también de los anti-neo-post-darwinistas, ¿no? En la tercera y cuarta sesión. ¿Y quiénes son ellos? He escogido, por supuesto, un puñado de ellos, no son todos, ¿no? Pero entonces estoy hablando aquí, por ejemplo, puntualmente de Thomas Henry Huxley. Este es el abuelo del escritor Aldous Huxley, y esto no es gratuito. De hecho, ahí me faltó entre los pre-darwinistas a Erasmus Darwin, el abuelo de Charles. Pero bueno, este es Thomas Henry Huxley. Está Herbert Spencer, ¿no? Bueno, él es sociólogo y es un personaje complejo. Creo que lo vemos en la tercera sesión. Francis Galton, que de alguna manera con Spencer es el primo. Galton es el primo de Darwin, digamos un seguidor absoluto de la selección natural, pero también alguien que va a empezar a echarle mano rápidamente, porque tanto Spencer como Galton lo que van a hacer es hablar del darwinismo social, o van a instaurar, digamos, las ideas del darwinismo social, que van a ser muy influyentes, porque al final de cuentas es como tratar de decir, ya que la selección natural actúa de esta manera, vamos a tratar de crear políticas específicas para intervenir, ¿no?, en la reproducción de determinadas personas. Esto va a desembocar en la eugenesia, de algún modo, en el exterminio sistemático de una población, deliberado, ¿no?, por parte de una política específica. ¿Ok? Entonces también está Gregor Mendel, ¿no?, que tiene que ver mucho con, le consideran el iniciador de la genética, aunque no conocía de los genes, ¿no?, pero hizo estudios que tenían que ver muy reveladores para entender justamente los mecanismos del funcionamiento de la herencia. Lynn Margulis, que tiene que ver con la endosimbiosis, ¿no?, o la coevolución, como quieran decirle. Ella recupera justamente la figura de Konstantin Meleskowski, que no es, este plano que estoy haciendo no es estrictamente cronológico, porque Meleskowski es de principios del siglo XX, ¿no? Lynn Margulis es mucho posterior, sus textos son de los 50, 60, 70, etc. Hugo de Vries, que tiene que ver directamente con, digamos, la mutación, el mecanismo de la mutación, que es absolutamente antidarwiniano, pero pues parece que él no era tan antidarwiniano como su teoría, como su hipótesis. Aquí tenemos a Niels Eldredge y además a Stephen Jay Gould a la vez, porque tienen que ver con una teoría que elaboran entre los dos, ¿no? Y por supuesto vamos a tener también a Emmanuel Charpentier y Jennifer Doudna, ¿no?, que son las estrellas recientes de lo que es, o rutilantes, digamos, de lo que se llama la edición genómica. Y con estas nos quedamos. Puede ser que algunos más entren allí, ¿no? La pregunta sería también cuáles son las ideas, digamos, con las que vamos a poner en diálogo, digamos, el concepto de evolución. Y hay otras más, ¿no? Me interesan, que van a aparecer constantemente, quizás, a lo largo de las sesiones siguientes, ¿no? Creacionismo es una de ellas, ¿no?, que es un poco la más anacrónica, se puede decir. Todavía existen creacionistas, ¿no?, pero puntualmente son los que piensan que la vida apareció por algún creador detrás, ¿no? Vamos a decir un dios, ¿no?
Si hay un mecanismo de relojería, hay un relojero. Entonces no pueden pensar de que la complejidad existente de la vida, ¿no?, sea una cosa dada al azar. Entonces piensan, digamos, de que básicamente son gente que es religiosa. Hay una otra que se llama el fijismo, que tiene que ver directamente con pensar de que las especies no cambian, no se alteran. Eso es muy típico del siglo XVIII, siglo XVII también, pero pues vamos a tener varios autores que van a contribuir con varias ideas notables en la historia de la evolución, pero también van a pensar justamente que los seres vivos no son transformables, no van a alterarse, y que aparecen y desaparecen, pero no se transforman en otras especies. Una especie no se transforma en otra. Esos son los fijistas. Están los transformistas. Transformismo directamente tiene que ver con las teorías evolutivas. Son los primeros que elaboran teorías evolutivas modernas, ¿no? Básicamente para mí es como el concepto esencial de lo que es evolución. Está el catastrofismo, mal llamado catastrofismo, vamos a decir, porque al que se le atribuye, digamos, estas ideas catastrofistas nunca usó el término catástrofe para referirse a ellas, usó el término revolución. Entonces es un catastrofismo mal llamado catastrofismo, por eso pongo allí. El catastrofismo tiene que ver directamente con la idea de que hay periodos en la historia del planeta en donde han desaparecido de una manera misteriosa y repentina muchísimas especies, ¿no? Que se ha extinguido una parte importante de la vida en periodos específicos de la historia. Y a esto muchos otros que decían, eso jamás ocurrió, ¿no? Eso es casi como creer en el diluvio universal, ¿no? Entonces muchos que lo criticaban estas ideas, digamos, sobre la extinción masiva, podemos decir, van a decir que no, que la vida ha sido un continuum, ¿no? Paulatino y gradual, ¿no? De transformaciones. Bueno, vamos a ver también los uniformistas. Los uniformistas tienen que ver con un grupo de científicos que pensaban que las leyes que existen actualmente en el planeta son las mismas y han sido las mismas siempre, ¿no? Que lo que no podemos alterar son las leyes, ¿no? Sin embargo, muchas cosas pueden modificarse, pero los uniformistas pensaban que las leyes que se encuentran de la física, de la química, de la interacción de los elementos entre sí, no van a modificarse. Entonces, una vez que se descubren, son absolutas, universales y eternas. El otro es el evolucionismo propiamente dicho, ¿no? Que es un término que va a ser de alguna manera reasignado. Vamos a ver por qué en la tercera sesión. Quiere decir que el término evolucionismo, curiosamente, Darwin lo usa más que una sola vez en todo su libro, El origen de las especies, ¿no? Uno podría pensar que es absolutamente lo contrario, y no lo usa por una razón, porque tenía otro sentido en el momento en que él estaba escribiendo sobre la selección natural, y ese sentido va a ser alterado. El evolucionismo tiene que ver con un tema de embriones, del proceso de transformación de los embriones en el vientre, ¿no? Y va a transformarse el término para venir a significar lo que antes significaba transformismo. Lo vamos a ver en su momento. Y está el materialismo, ¿no? Que es el extremo del creacionismo, ¿no? Podríamos decir que el materialismo postula que no hay absolutamente ningún Dios ni ninguna cosa superior o extraña o metafísica, digamos, ¿no? A las interacciones entre la vida y la física y la química existentes en el planeta. Vamos a decir, absolutamente materialistas. Entonces básicamente materialismo y creacionismo van a oponerse. Pero así como tenemos a estos dentro del evolucionismo, lo que vamos a ver también en este curso es que hay una serie de teorías simultáneas, hipótesis, podemos decir, mecanismos, ¿no? Procedimientos, ¿no? Que tiene la evolución. Entre ellos, por ejemplo, está por supuesto la teoría de la selección natural, que es una teoría, una más entre otras, me parece a mí con menos fuerza y con menos vigencia hoy. El mutacionismo, la endosimbiosis o la coevolución también, la teoría sintética, ¿no? Que intenta conciliarse un poquito con los golpes que había recibido la selección natural, e intenta traer de vuelta, por decir así,
la deriva génica, de todo esto vamos a hablar, la teoría de equilibrios punteados, ¿no? Que también es anti-selección natural, anti-darwiniana puntualmente, el neutralismo, ¿no? Más reciente. Y pues por último, esto no es una teoría, es una técnica, ¿no? Organismos genéticamente modificados y la tecnología del CRISPR-Cas9, ¿no? Que es la edición genómica puntualmente. Y con eso tenemos para rato. O sea, tenemos 3 sesiones más que más o menos van a durar cada una 2 horas. De lo que se trata, en resumen, es de compartir y registrar una serie de sujetos, historias e ideas para entender los principios, los conocimientos y los debates, ¿no? Que han contribuido a la consolidación de una noción sobre transformación biológica. Pero esto en relación también a unos 500 años que son el nacimiento de una civilización o la consolidación también de una civilización que ha contribuido enormemente a las debacles por venir. Y por tanto, esa transformación biológica va a estar relacionada directamente con las formas de producción de energía, con las formas de, digamos, producción de vida durante esos 500 años. Y también, por tanto, con las tecnologías y con lo que se ha convertido en el más grande desafío de esa transformación biológica. Puntualmente, la amenaza que tiene en este momento la supervivencia de no solamente decenas de miles de especies, sino probablemente cientos de miles de especies en las próximas décadas. Los espero entonces. La intención es, por supuesto, invitarles a continuar el curso en las 3 sesiones pendientes. Muchísimas gracias.